El comedor parecía más pequeño de lo que debería, aunque la luz suave del candelabro rebotaba en la mesa pulida. Estaba ahí sentada sosteniendo el tenedor como si pudiera anclarme, pero no lo hacía. Amalia tenía esa mirada a la que había visto tantas veces en redes sociales, perfectamente ensayada, lista para dominar cualquier conversación. Y esa noche, yo era su blanco. «¿Por qué no te largas de una vez?», gritó su voz cortando el murmullo educado del restaurante. No eran las palabras en sí, sino la certeza detrás de ellas, la convicción de que yo era un obstáculo, una mancha en la vida que ella y Javier habían construido. Mi hijo asintió a su lado, la mandíbula tensa, los ojos esquivándome. No la detuvo, la apoyó. Y en ese instante me sentí más pequeña que una sombra. Respiré hondo, forzándome a no hablar, a no llorar. Mis padres levantaron la vista de sus platos, mi madre limpiando migajas invisibles, mi padre ajustándose los lentes. Ninguno intervino. Su silencio decía más que cualquier protesta. Los gestos sutiles, el asentir apenas perceptible, la falta de objeción, eran permiso. Permiso para borrarme. Y frente a todos lo permitieron. Mantuve el tenedor en alto inmóvil mirando el diseño del mantel. Seguí las líneas con los ojos fingiendo que importaban, fingiendo que no me quemaba por dentro. Había vivido décadas de compromiso suavizando bordes, absorbiendo tormentas para que otros no se incomodaran. Pero esa noche, ese equilibrio que había mantenido no importaba. No existía en ese cuarto. Nunca lo hice. El silencio de Javier lo confirmó. La mirada de Amalia estaba fija en mí, esperando que respondiera, que me derrumbara, que suplicara. Pero no lo hice. Sentí el nudo familiar de rabia y decepción en el pecho, pero lo tragué con fuerza. No les daría ese momento. No les daría la satisfacción de verme romper. Puse el tenedor en el borde del plato con cuidado, dejando que descansara. Ese fue todo el movimiento que me permití por ahora. Lo demás vendría después. Afuera la noche presionaba contra las ventanas indiferente al drama dentro, y entendí que pronto tendría que salir a ella, en mis propios términos. Y lo hice. Caminé con intención como si mis pasos pudieran llevarme más allá del peso de todo lo que había soportado. Mi bolsa era pequeña, apenas más que un bolso de mano, pero tenía lo esencial: ropa de cambio, algunos objetos personales y un cuaderno gastado, donde había garabateado durante años. No empaqué recuerdos, fotos ni reliquias de una vida que había sido invisible para quienes debían haberla valorado. No tenía sentido cargar con lo que ellos ya habían descartado. La puerta principal se cerró tras de mí con un clic suave, y la casa, mi hogar, aunque ya no lo sentía mío, se sumió en silencio. Podía escuchar risas y conversaciones amortiguadas a través de las paredes, mientras bajaba por el camino de entrada, el aroma del césped recién cortado mezclado con el aire nocturno. La calle estaba tranquila, vacía, salvo por el parpadeo ocasional de un farol. Cada paso era más pesado que el anterior, pero seguía adelante impulsada por una necesidad que no había reconocido del todo hasta ese momento. La libertad, aunque frágil, me estaba llamando. Mientras caminaba, mi mente vagó por décadas de compromisos cuidadosos de suavizar bordes y absorber tormentas que no me pertenecían. Pensé en cada reunión familiar donde me desvanecí en el fondo, en cada logro de Javier que celebraron sin una palabra de reconocimiento por mi apoyo en cada pequeña bondad que ofrecí y que me devolvieron con indiferencia. La claridad no llegó con rabia al principio. Fue una certeza fría, un peso, asentándose en mi pecho. Siempre me habían tratado como si mi presencia fuera opcional, como si no fuera más que una sombra que podían ajustar a su conveniencia. Pasé por el parque de la esquina donde alguna vez caminé con Javier, hace mucho sosteniendo su mano cuando era pequeño. Recordé enseñarle a andar en bici, quedándome justo detrás para que sintiera la emoción de la independencia, mientras sabía que yo estaba ahí.
Y ahora, décadas después, sentía esa misma mano invisible de las expectativas, presionándome no para guiarme, sino para controlarme. Había vivido una vida medida por la aprobación de otros, y esa noche finalmente reconocí lo vacía que había sido. Las casas en la calle estaban oscuras, algunas con luces parpadeando, en las ventanas un recordatorio de familias reunidas conectadas. No sentí anhelo, solo el dolor sordo de haber sido invisible por demasiado tiempo. Durante años creí que la paciencia y el silencio me ganarían respeto, que la lealtad sería recompensada. Esa noche entendí lo inútil que había sido. El silencio había preservado la paz para ellos, pero me había costado todo. Me detuve en la esquina viendo cómo la calle se extendía hacia la distancia. El mundo suburbano tan familiar ahora me parecía ajeno, o quizás yo era la ajena. Ajusté la correa de mi bolsa, respiré hondo y seguí caminando. Cada paso era deliberado, un pequeño acto de recuperación. No estaba huyendo. Estaba yendo, pero en mis propios términos. Dejé que el aire fresco de la noche llenara mis pulmones y que la oscuridad me abrazara, sabiendo que el camino por delante sería mío, para moldear incierto y desconocido. Cuando llegué al primer farol de la avenida más transitada, ya estaba pensando en a dónde iría después, en qué haría cuando la ciudad me recibiera en sus calles indiferentes y en cómo reconstruiría una vida que había sido ignorada por demasiado tiempo. La noche me rodeaba y sentí una extraña ligereza, como si, al soltar el peso de su juicio, me hubiera liberado lo suficiente para avanzar. El letrero de neón zumbaba sobre la entrada del motel, parpadeando con una persistencia irregular, y el olor a desinfectante se mezclaba con un leve aroma a cigarro cuando empujé la puerta. El recepcionista apenas levantó la vista, murmurando un casual ¿efectivo? O tarjeta que no exigía respuesta. Entregué mis últimos pesos, contándolos en mi cabeza, suficientes para una noche, tal vez dos. Suficientes para existir en algún lugar que no fuera su casa, un lugar donde pudiera respirar sin sentir el peso del juicio sobre mí. La llave del cuarto estaba fría en mi mano, el número rayado y reescrito con marcador negro. Entré y me detuve, dejando que la puerta se cerrara suavemente. El cuarto era pequeño, mal iluminado, la alfombra ligeramente húmeda en las esquinas, la cama crujiendo bajo mi peso. No era reconfortante, no en el sentido clásico, pero era mío por ahora, y eso importaba más que nada. Dejé mi bolsa cerca de los pies de la cama y me quedé en medio del espacio, escuchando el zumbido del mini refrigerador y el murmullo lejano del tráfico afuera. Por primera vez en años sentí el frágil alivio de una seguridad temporal. Me senté en el borde del colchón, dejando mis manos descansar en mis rodillas, y comencé a pensar. Décadas de mi vida las había pasado suavizando bordes, para otros absorbiendo tormentas que no eran mías, cargando silenciosamente el peso emocional de personas que nunca se detuvieron a notarlo. Pensé en Javier creciendo en cada noche tarde, ayudándolo con la tarea en las cenas que planeé, en la guía silenciosa que ofrecí a vecinos y familia por igual. Y me di cuenta una vez más de lo invisible que todo había sido. Nada de lo que hice ganó reconocimiento, y de alguna manera esa había sido la parte más cruel. Había dado tanto, sin que me lo pidieran, sin agradecimientos, sin ser vista. Toqué el contorno del papel tapiz descascarado, la textura irregular bajo mis dedos, y dejé que mis pensamientos volvieran al enfrentamiento anterior. La voz de Amalia, aguda y calculada, aún resonaba en mis oídos. El silencio de Javier, los asentimientos de mis padres, la quietud que siguió. No fue solo un momento. Fue un patrón que había ignorado por demasiado tiempo. Había creído en la lealtad, en la resistencia silenciosa, en la paciencia. Había creído que si mantenía mi lugar en la familia con dignidad de alguna manera, importaría que el respeto vendría. Esa noche entendí lo inútil que había sido.
El respeto podía ser negado, borrado, reescrito sin consecuencia. La cama crujió suavemente mientras me movía mirando al techo, con manchas de agua que parecían constelaciones olvidadas. El cuarto era modesto, casi vacío, pero era suficiente. Era un espacio donde nadie podía dictar mi valor, donde el pasado largo tiempo borrado o ignorado podía existir solo como memoria, no como juicio. Por primera vez en años podía permitirme simplemente ser, no la madre obediente, la presencia ignorada, la sombra en la foto familiar, sino yo, la verdadera yo callada pero presente, aún capaz de pensar, sentir y actuar. Alcancé mi cuaderno, el que había llevado por años, pero rara vez abría y tracé una pluma en las páginas en blanco. No escribí nada. Aún solo sostuve la pluma, dejando que el peso de la posibilidad me envolviera. Habría tiempo para planes, para reconstruir, para reclamar lo que me habían quitado. Pero no esa noche. Esa noche dejé que la quietud se asentara, que se hundiera, que me recordara que por primera vez el mundo era mío para entrar, no de ellos, no de nadie más, solo mío. Mañana comenzaría de nuevo. Sentada en el borde de la cama del motel, con el cuaderno abierto pero sin tocar, dejé que mi mente retrocediera despegando capas de años, hasta que estuve de nuevo en la sala de mi primer hogar familiar. Podía ver a Javier de niño, el cabello desordenado, la camisa arrugada, apoyado contra mi lado, mientras leía en voz alta un libro de texto gastado. Recordé las noches que me quedé despierta, hasta pasada la medianoche, ayudándolo a memorizar fechas, ecuaciones y palabras de ortografía, explicando conceptos una y otra vez, hasta que finalmente hacían clic en su cabeza. Recordé el orgullo en sus ojos la primera vez que obtuvo una A en un trabajo, y sin embargo cuán poco los demás reconocieron el tiempo y la paciencia que había invertido en ello. Recordé planear cenas familiares, las que parecían fáciles para todos porque yo había anticipado cada detalle, compras, asientos, horarios, temas de conversación. Recordé organizar cumpleaños, días festivos, aniversarios, incluso pequeños triunfos de las personas a mi alrededor. Todos reían, todos disfrutaban, y yo me quedaba en el fondo suavizando bordes, asegurando armonía. Y aún así, de alguna manera siempre había sido invisible. Esas décadas de cuidado meticuloso, de pequeños pero deliberados actos para facilitar la vida de todos, nunca me ganaron más que un gracias pasajero, o más a menudo nada en absoluto. La voz de mi abuela flotó en mi memoria. Entonces, suave pero segura, siempre ves lo que otros pasan por alto. Lo había dicho mientras estaba sentada quielas a sus pies, durante las cenas de domingo con los brazos cruzados escuchando, mientras relataba historias familiares, y notaba discretamente las pequeñas bondades que nadie más parecía percibir. En ese momento pensé que su elogio era simple, tal vez incidental. Ahora lo entendía como una guía, un recordatorio de que lo que más importaba no siempre era el aplauso o el reconocimiento, sino la integridad y la consistencia del trabajo en sí. Ella me había visto realmente. Me había visto cuando nadie más lo hacía. Y eso solo había sido suficiente para anclarme. Sentada en la tenue luz del cuarto de motel, sentí ese ancla apretarse a mi alrededor, y una claridad silenciosa se asentó. Me di cuenta de que mi valor, mi verdadero y duradero valor, nunca había dependido de la aprobación de nadie más. Había dado, había actuado, no por reconocimiento, no por elogios, sino porque era la persona que había elegido ser. Esa verdad había estado ahí todo el tiempo, esperando a que la notara, esperando el momento en que el peso de la indiferencia de los demás ya no pudiera influir en mi percepción de mí misma. Toqué el borde de la sábana con las yemas de los dedos, dejando que la realización se asentara. Por primera vez en años reconocí que la suma de mis contribuciones vistas, o no reconocidas o ignoradas, era completamente mía.
Mi identidad, mi valor no estaban dictados por aplausos, asentimientos o aprobación. Era inherente, independiente e inatacable. Esa conciencia no borró el dolor de ser ignorada, pero lo suavizó, lo hizo manejable y me dio un punto de apoyo para empezar a reconstruir mi vida en mis propios términos. Y con esa comprensión silenciosa y firme, me sentí lista para dar el paso al próximo día y al próximo capítulo de lo que finalmente sería una vida que me pertenecía. Me senté en el pequeño escritorio del cuarto de motel, el zumbido del aire acondicionado llenando el fondo, mientras mis dedos flotaban sobre el teclado. La conexión Wi-Fi parpadeaba lenta e inconsistente, pero era suficiente. Años atrás había creado perfiles de tutoría para preparación de exámenes SAT y ACT, un portafolio que nunca había usado del todo. Los reabrí ahora revisando las descripciones desactualizadas y las notas medio olvidadas, leyendo las palabras que había escrito a mis 30 y tantos. Las frases eran torpes, las fotos anticuadas, pero el trabajo en sí, los métodos, los planes de lecciones, el enfoque para ayudar a los estudiantes a tener éxito seguía siendo sólido. Eso era lo que importaba. Actualicé mi perfil con cuidado línea por línea. Listé mis áreas de experiencia, comprensión lectora, redacción de ensayos, álgebra y estrategias de exámenes. Enfaticé la paciencia, la adaptabilidad y mi dedicación a cada estudiante. En la sección sobre mí, escribí con honestidad: creo en estar presente incluso cuando nadie más lo está. Creo en la persistencia silenciosa que construye confianza y entendimiento. Cada palabra se sentía más pesada de lo que esperaba, no por ego, sino por lo que representaba. Este era mi trabajo. Mi valor, algo completamente mío, fuera del alcance de las voces despectivas que habían intentado borrarme. Luego comencé a buscar sesiones en línea y oportunidades de tutoría. Aparecieron anuncios pequeños y dispersos, estudiantes necesitados de apoyo, padres desesperados por guía. Marqué cada uno actualizando mi solicitud y enviando mensajes con cuidado, deliberadamente. Mi corazón latía con una mezcla de duda y anticipación. Habían pasado años desde que tomé la iniciativa para mí misma, años desde que prioricé mis propios objetivos sobre las expectativas de otros. La incertidumbre era intimidante, pero el acto de enviar cada solicitud de afirmar mi presencia en el mundo, otra vez, trajo una extraña emoción. Estaba reclamando un espacio que me habían negado por demasiado tiempo. Para las primeras solicitudes pausaba frecuentemente releyendo las descripciones, asegurándome de entender las necesidades de cada estudiante. Elaboré mensajes personalizados explicando mi enfoque y disponibilidad, y adjunté ejercicios de muestra de mi currículo anterior. Dudé antes de hacer clic en enviar, sintiendo el peso del riesgo, la posibilidad de rechazo de otro despido silencioso. Pero con cada envío la tensión se aliviaba un poco. Me recordé que ya no buscaba permiso ni validación. Solo estaba abriendo puertas que siempre había tenido derecho a cruzar. Cuando terminé de enviar el primer lote, me recosté en la silla exhalando lentamente. El cuarto del motel estaba silencioso, el brillo neón del letrero afuera, reflejándose en la ventana. Sentí un cambio sutil, una pequeña chispa, de algo que no había sentido en años agencia. El primer paso tentativo y deliberado había sido dado. Me había recordado que el mundo, más allá del juicio de mi familia, existía, y dentro de él aún tenía el poder de actuar, contribuir y ser vista en mis propios términos. Cerré la laptop por la noche y descansé mis manos en mis rodillas, dejando que el silencio me envolviera. Mañana comenzaría de nuevo con seriedad. La primera respuesta llegó justo después del desayuno. Un mensaje corto de una madre en Guadalajara, buscando ayuda para la preparación del examen de ingreso a la universidad para su hija. Lo leí 2 veces antes de que mis dedos pudieran escribir una respuesta cuidadosa, de no dejar que mi emoción se notara demasiado
aunque no había nadie aquí para verla. Elaboré mi respuesta con calma deliberada, explicando mi enfoque, disponibilidad y filosofía. Hice clic en enviar y esperé. Fue una interacción pequeña, apenas un susurro, pero llevaba un peso que no había sabido que anhelaba reconocimiento. Alguien, una extraña en una ciudad lejana, había reconocido mi capacidad, mi experiencia y mi valor. No mi familia, no Amalia, no Javier, no los años de ser ignorada. Una extraña, y eso importaba. Para el final del día llegaron 3 respuestas más. Estudiantes, padres, aprendices, adultos, todos buscando orientación. Cada mensaje llevaba su propia validación silenciosa, una afirmación de que las habilidades que había cultivado durante décadas aún importaban en un mundo más allá de los estrechos confines de los juicios de mi familia. Comencé a programar sesiones virtuales distribuyéndolas a lo largo de la semana, cuidando de darle a cada estudiante la atención que merecía. El trabajo en sí se sentía familiar, pero vigorizante. No había notado cuánto extrañaba el sentido de propósito que venía de enseñar, de ver la comprensión iluminarse en los ojos de alguien, incluso a través de una pantalla. Desarrollé una rutina rápidamente, algo deliberado y constante. Las mañanas comenzaban con un café negro fuerte, del café de la esquina, el aroma llenando el pequeño cuarto del motel, mientras revisaba planes de lecciones. Pulía ejercicios, refinaba conjuntos de problemas y redactaba ensayos adaptados a cada estudiante. A media mañana estaba sentada frente a la laptop, lista para conectar con quien estuviera esperando, al otro lado de la pantalla. Cada sesión se convirtió en una pequeña victoria, un recordatorio de que aún podía contribuir significativamente, que mi guía podía hacer una diferencia. Los estudiantes eran entusiastas, atentos y sorprendentemente abiertos. Hicieron preguntas que no había anticipado, y me di cuenta de que mis años de paciencia, de escuchar, de observar sutilezas, de repente eran valorados de maneras que nunca había experimentado en casa. Después de las sesiones tomaba notas registrando observaciones, éxitos y áreas para mejorar. Seguía el progreso meticulosamente, el sentido de control y estructura, calmando, en contraste con el caos de las interacciones familiares que me habían hecho sentir invisible. Encontré satisfacción no en los elogios, sino en la competencia, en el conocimiento silencioso, de que era efectiva, que mi esfuerzo importaba, y que estaba construyendo algo tangible por mi cuenta. Y aunque el cuarto era modesto, la luz fluorescente del techo, opaca, y zumbando suavemente se sentía como un espacio de legitimidad, un lugar donde mi presencia tenía peso. Las noches traían reflexión. Revisaba los mensajes de nuevo, releyendo los agradecimientos de los padres, las pequeñas notas de aprecio de los estudiantes. Podía sentir el calor en esas palabras, un suave recordatorio de que el reconocimiento no siempre nacía de la sangre. Se ganaba, se notaba, se apreciaba por personas que podían ver el valor donde existía. Por primera vez en años entendí lo que significaba ser validada en mis propios términos. El contraste era marcado, casi impactante, el aprecio de extraños contra la indiferencia, el rechazo y el borrado directo que había soportado de las personas que se suponía debían amarme. Sentada en mi silla me permití una pequeña sonrisa privada. El camino por delante era incierto, lleno de las preocupaciones habituales de finanzas, horarios y expectativas de los clientes. Pero era mío. Por primera vez sentí el leve movimiento del impulso, la sensación de la vida avanzando por mis propias elecciones, no porque alguien más lo dictara. Mis manos descansaban en el escritorio, las yemas de los dedos rozando el borde, y me di cuenta de que había comenzado a reconstruir no solo mi trabajo, sino mi confianza, mi sentido de valía y mi derecho a una vida no moldeada por el desprecio de otros. Mañana las sesiones continuarían, podrían llegar nuevas oportunidades y seguiría adelante.
Y con cada pequeña victoria, la sombra del rechazo de la familia se volvía un poco menos pesada, reemplazada por el peso silencioso y constante del reconocimiento que finalmente había ganado. Estaba terminando una sesión tardía con un estudiante cuando una notificación silenciosa parpadeó en la esquina de mi laptop. Un correo de un padre reenviado desde un blog captó mi atención. Lo abrí con cautela esperando una discusión inofensiva o una consulta menor sobre planes de elecciones. Lo que vi hizo que mi estómago se retorciera y mi pecho se apretara de una manera que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Ahí estaba mi trabajo. Cada esquema, cada ejercicio, cada ejemplo que había pasado, noches incontables, refinando reutilizado para otro programa. Y en la parte superior de la página, en negritas, estaba el nombre que temía ver. Amalia Vargas. Lo había tomado. Lo había pulido con gráficos brillantes y una interfaz amigable para redes sociales, y lo había publicado como si fuera completamente suyo. Mi currículo. Mi trabajo intelectual había sido robado y exhibido ante el mundo sin reconocimiento. Me recosté en la silla aferrándome al borde del escritorio, dejando que el shock inicial me envolviera. Los estudiantes en la llamada se habían desconectado. El cuarto estaba vacío, salvo por el zumbido silencioso del aire acondicionado. Mis dedos flotaban sobre el teclado sin escribir, sin borrar, solo temblando. Por un momento quise gritar, tomar el teléfono y llamar a Javier, exigir una explicación, exigir justicia, exigir el reconocimiento que me habían negado por décadas. Pero en lugar de eso, respiré hondo dejando que la rabia hirviera bajo una calma cuidadosamente construida. Años de experiencia me habían enseñado que actuar por impulso rara vez resolvía algo. Amalia había tomado mi trabajo, pero eso no significaba que hubiera ganado aún. Mi primer acto debía ser estrategia, no confrontación. Abrí una nueva carpeta en la laptop y comencé a guardar cada archivo, PDFs, borradores, correos adjuntos, marcas de tiempo incrustadas en los documentos. Cada revisión, cada versión que había guardado fue incluida. Documenté lo que era suyo para mostrar al mundo y lo que era mío para probarlo. Cuanto más revisaba el contenido que ella había apropiado, más se agudizaba la rabia. No había tomado solo los productos finales, había tomado la esencia de mis métodos, mi voz, mi enfoque. Era personal, íntimo, de la manera en que solo el robo intelectual podía serlo. Sin embargo, bajo el destello caliente de la indignación, una claridad fría se asentó sobre mí. No respondería con gritos o acusaciones en redes sociales. Eso le daría el escenario, la narrativa y un triunfo momentáneo. No, esto debía manejarse con cuidado, legalmente con precisión. Comencé a construir una línea de tiempo. Cuando creé cada módulo, cuando subí ejercicios para estudiantes, las fechas de los borradores iniciales guardados en almacenamiento en la nube, cada correo a colegas, cada discusión con padres, cada recibo firmado o reconocimiento se convirtió en una pieza de evidencia, un rastro de migajas que probaba mi autoría. Incluso localicé archivos más antiguos que pensé que estaban perdidos, respaldos archivados de hace años. Cada paso lo documenté metódicamente, sabiendo que la organización meticulosa sería mi arma más fuerte. Mientras trabajaba, la rabia hirviente se transformó en algo más deliberado. Recordé la voz de mi abuela. Siempre ves lo que otros pasan por alto. Ella había notado los pequeños detalles, los esfuerzos pacientes, el trabajo detrás de las contribuciones silenciosas. Me di cuenta ahora que podía canalizar esa misma atención, esa misma conciencia, en proteger lo que era mío. La estrategia sería mi voz, la paciencia mi escudo y la evidencia mi argumento. Pasaron horas sin que lo notara. Comparé su contenido en línea con mis archivos originales, línea por línea, marcando cada coincidencia, notando cada discrepancia. Para cuando me recosté frotándome el puente de la nariz, tenía un montón de documentación que no dejaba espacio para ambigüedades.
Esto ya no era una cuestión de emoción. Era una cuestión de prueba de control de reclamar autoridad sobre mi propio trabajo. Finalmente me permití un momento para respirar. El shock y la furia inicial aún estaban ahí hirviendo silenciosamente bajo la superficie, pero los había canalizado. Habría tiempo para actuar públicamente, tiempo para confrontarla, pero no esa noche. Esa noche era para la preparación para asegurarme de que cada palabra, cada marca de tiempo, cada archivo estuviera contabilizado. Esa noche estaba reuniendo las herramientas que necesitaría para reclamar lo que había sido robado y hacerlo en mis propios términos. Mañana comenzaría los pasos que llevarían esto de una documentación silenciosa a una acción decisiva, transformando el conocimiento de su robo en una base para la justicia y el reconocimiento que me habían negado por tanto tiempo. No lo estaba buscando, no exactamente. Había abierto mi laptop para revisar correos, finalizar un plan de lecciones y tal vez disfrutar del pequeño consuelo de navegar por redes sociales por unos minutos. Pero cuando llegué a la página familiar, me congelé. Los nuevos retratos me miraban sonrisas cuidadosamente arregladas, atuendos perfectamente coordinados, el fondo pulido de una casa que parecía preparada para una revista. Y sin embargo yo no estaba ahí. No estaba recortada torpemente, no desvanecida en el fondo, no oscurecida por una puerta. Estaba ausente, completamente ausente. Cada rastro de mí había sido eliminado, borrado con cuidado, deliberado. Los niños en las fotos reían entre sí. Javier de pie junto a Amalia, su mano rozando ligeramente su brazo, su expresión contenta y orgullosa. El perro que habían conseguido después de que me fui aparecía al frente y al centro, la cola en alto, los ojos brillantes, como si nadie recordara que yo lo había entrenado, alimentado, guiado. Era un anuncio de campaña para la vida que querían proyectar, y yo no era parte de la imagen que habían curado. Me recosté en mi silla a los bordes de la laptop, presionando contra mis muñecas, y sentí un nudo hueco apretarse en mi pecho. No eran solo las fotos en sí, era lo que representaban. Años de exclusión sutil, de ser ignorada en conversaciones, de ser pasada por alto en cada hito, cada celebración, cada reconocimiento trivial de existencia. Cada momento cuidadosamente escenificado en estas imágenes gritaba la misma verdad, había sido deliberadamente borrada. La realización se asentó sobre mí con un peso lento y sofocante. Esto no fue un descuido, fue intención. Habían pasado años eliminándome no con palabras duras, no con acusaciones públicas, sino con pequeños gestos, con omisiones tan graduales y consistentes que no lo había notado hasta ahora. Invitaciones no enviadas, menciones no dichas, mi presencia minimizada hasta que parecía que nunca había importado en absoluto. Toqué el borde de la laptop con las yemas de los dedos sintiendo el plástico liso bajo mi piel y dejé que mi mente repitiera las décadas de borrado sutil. Cumpleaños donde mi rol fue minimizado, días festivos, donde mis contribuciones no fueron reconocidas, conversaciones casuales, donde mi voz fue ignorada o interrumpida. Había asumido tontamente que estas pequeñas indignidades eran incidentales, no intencionales, que eran parte de las dinámicas complicadas de la vida familiar. Pero ver la ausencia total en estas fotos hizo que el patrón fuera innegable. Me habían eliminado completamente como un nombre tachado de un libro mayor, como una oración borrada de una historia. Sentí el familiar ascenso de la rabia caliente y aguda, pero esta vez no me cegó. No grité, no lloré, no me colapsé en autocompasión. En cambio registré cada pensamiento, cada observación, cada sentido de traición. Tomé capturas de pantalla de los retratos, notas sobre marcas de tiempo, referencias cruzadas con viejos álbumes familiares y eventos donde había estado presente. Cada pieza de evidencia se convirtió en otra capa de claridad, un paso hacia reclamar mi narrativa. Sentada dejé escapar un suspiro silencioso,
una tensión que no había notado que sostenía. Finalmente se aliviaba. No podía cambiar el pasado, y no podía hacer que vieran lo que habían elegido ignorar. Pero podía reconocerlo. Podía documentarlo. Podía tomar el peso invisible que habían intentado imponerme y convertirlo en algo tangible, algo que yo controlara. Esa noche lo dejaría reposar. Mañana comenzaría a construir los pasos que transformarían este borrado de una marca de poder sobre mí en una base para mi propia recuperación. A la mañana siguiente tomé una decisión que se sentía más pesada que cualquier bolsa que hubiera llevado. Busqué los contactos que había guardado hace años de consultas previas y menciones casuales de ayuda legal, y encontré el número de Clara Mendoza, una abogada de propiedad intelectual con reputación por su precisión y discreción. Mis dedos dudaron sobre el botón de llamada por un momento, el silencio del cuarto del motel, presionando a mi alrededor, y luego marqué. Su voz calma y firme contestó al primer timbre. Expliqué la situación en tonos medidos, el currículo que había desarrollado durante décadas, los ejercicios y planes de lecciones que había creado minuciosamente y la evidencia que había encontrado en línea de Amalia, presentándolo como suyo. Clara escuchó sin interrumpir, tomando notas, haciendo preguntas puntuales que me obligaron a considerar la línea de tiempo, los orígenes de cada documento y la cadena de custodia de mis archivos digitales. Me di cuenta rápidamente de que ella entendía la gravedad de mis palabras sin necesidad de adornos. Después de la llamada, una sensación cautelosa de alivio se asentó. Clara confirmó lo que había sospechado. Mi trabajo estaba protegido por derechos de autor desde el momento en que lo creé, y los archivos que había guardado con marcas de tiempo y revisiones eran evidencia sólida de propiedad. La propiedad intelectual me pertenecía legalmente e indiscutiblemente, pero también me advirtió que tener la ley de mi lado era solo el primer paso. La aplicación, el reconocimiento y la recuperación pública de lo que había sido tomado requerirían una estrategia cuidadosa. El tiempo importaba. Cualquier paso en falso podía debilitar mi posición o permitirle a Amalia enmarcar la narrativa Sopafsi a su favor. Pasé la tarde recopilando cada archivo que había creado, desde los primeros esquemas hasta los módulos más pulidos y recientes. Cada borrador, cada correo a colegas o padres, cada documento guardado, se convirtió en una pieza del rompecabezas. Imprimí donde fue posible, respaldé las copias digitales y catalogué toda la colección meticulosamente. Clara había aconsejado que la organización era mi mejor herramienta, no la emoción, no la confrontación. La evidencia clara y cronológica hablaría más fuerte que cualquier acusación hecha en ira. Mientras trabajaba sentí una mezcla de agotamiento y emoción. Por primera vez en años estaba tomando el control de una manera tangible. Cada documento que guardaba era una declaración de mi existencia, un recordatorio de que el trabajo que había hecho, el intelecto y esfuerzo que había vertido en crearlo, no podía ser borrado por nombre, por omisión o por silencio. Las palabras de mi abuela regresaron a mí, suaves, pero firmes. Siempre ves lo que otros pasan por alto. Me di cuenta ahora que ver esto, documentarlo, protegerlo, era la acción más importante que podía tomar, no solo por mí, sino por la integridad de lo que había construido durante décadas. Las horas pasaron desapercibidas mientras organizaba archivos, referenciando fechas, resaltando ediciones y preparando un sistema que pudiera resistir el escrutinio. El cuarto del motel se oscureció, el neón afuera parpadeando débilmente contra las paredes. Hice una pausa, los dedos descansando en el teclado, y dejé que la enormidad de lo que estaba haciendo se asentara. Ya no estaba simplemente reaccionando. Estaba afirmando autoridad sobre mi vida, mi trabajo y mi presencia en el mundo. Cuando finalmente me recosté estirando los hombros cansados, entendí que este era el umbral. Más allá,
yacía la acción confrontación-reconocimiento público o negociación. Pero ese camino no podía comenzar hasta que la base fuera inquebrantable. Y ahora, por primera vez en décadas, sentía esa base formándose bajo mí, sólida, deliberada y completamente mía. Mañana comenzarías a moverme por los pasos que Clara había delineado, transformando mi documentación en una estrategia que pudiera reclamar lo que había sido robado. Y finalmente, afirmar la presencia que me habían negado por tanto tiempo. El primer mensaje llegó temprano en la mañana, un texto de Javier que tenía toda la sutileza de una exigencia. Necesitamos hablar de esto. La familia espera tu ayuda. Amalia no puede manejar esto sola. No respondí de inmediato. Leí las palabras una vez, 2 veces, dejándolas asentarse como piedras en mi pecho. No había pregunta aquí, solo suposición y expectativa. La expectativa de que entraría suavizaría los bordes, repararía el daño y restauraría la imagen de una familia que me había borrado sistemáticamente. A media mañana mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Amalia llamando, su tono cortante, urgente, incluso ligeramente suplicante. Sofía, tienes que hacer algo. ¿Sabes cómo está reaccionando la gente en línea? Están diciendo que robamos tu trabajo. Y se está saliendo de control. Eres la única que puede calmar esto. Escuché sus palabras notando la corriente de pánico, el sentido de derecho, que asumía que mi presencia y experiencia estaban a su disposición. No pidió. Ordenó. No reconoció lo que me había sido quitado. Asumió que me ofrecería arreglarlo. Me senté en la silla del motel, teléfono en mano, y me permití un momento para observar, para catalogar cada detalle. La agitación de Amalia, el texto de Javier, la sutil presión de la expectativa, todo era predecible, todo manejable. Podía sentir el familiar ascenso de la rabia, el viejo reflejo de la frustración, pero no lo dejé salir. Había aprendido que la emoción cruda, aunque tentadora, era una herramienta para otros, una forma de manipularme para actuar en sus términos. En cambio, respiré firme, consciente y completamente presente. Consideré mis opciones con cuidado. Podía responder de inmediato, apaciguarlos, suavizar el caos y volver al patrón de complacencia que había definido mis años anteriores. O podía retroceder, evaluar la situación y actuar deliberadamente, asegurándome de que cualquier respuesta sirviera primero a mis intereses. La elección era obvia. La estrategia, no la emoción, guiaría mis próximos movimientos. Abrí una nueva carpeta en mi laptop separada de la que contenía mi evidencia y comencé a trazar un plan. Listé todas las afirmaciones implícitas que Amalia y Javier habían hecho, el currículo robado, la reputación de la familia en juego, la reacción en redes sociales. Noté cada punto de ventaja que poseía, marcas de tiempo, borradores, correos, confirmación legal de Clara y el reconocimiento creciente de clientes que ya habían presenciado mi habilidad e integridad. Cada elemento se convirtió en un pivote potencial en la estrategia que estaba construyendo. Para la tarde habían dejado múltiples mensajes de voz. Cada vez dejé que el teléfono sonara, grabando los mensajes sin respuesta inmediata. Escuché con cuidado, notando el tono, la elección de palabras y las expectativas implícitas. Cada llamada reforzaba el mismo patrón, suposición de que actuaría como ellos exigían, presión enmarcada como necesidad. Me permití sentir el leve pulso de satisfacción al darme cuenta de lo predecible que se había vuelto su comportamiento. El control ya no era suyo. Era mío, simplemente por elegir el silencio y la observación sobre la reacción. Cuando llegó la noche, revisé la documentación que había compilado, un registro detallado de mi trabajo, la línea de tiempo de creación y el catálogo de sus intentos de cooptarlo o controlarlo. Tracé una línea de cada acción que habían tomado a la evidencia correspondiente que poseía. Por primera vez en años me sentí completamente armada, no con rabia,
No con confrontación, sino con certeza. Podía responder en el momento exacto que maximizara mi ventaja, no la de ellos. Cerré la laptop y descansé mis manos en el escritorio. Los mensajes y las llamadas continuarían. Siempre lo hacían. La diferencia ahora era que encontrarían una respuesta medida, no una refleja. Había aprendido que la complacencia solo invitaba a más demandas. La estrategia, la paciencia y la acción deliberada eran mis herramientas y tenía la intención de usarlas con precisión. Mañana comenzarías a implementar el plan que había delineado, transformando esta presión de mi familia en un marco para reclamar control, autoridad y reconocimiento en mis propios términos. Abrí mi laptop y miré el cursor parpadeando en la página de borrador. El silencio del cuarto del motel, presionando a mi alrededor. Durante semanas había preparado, recolectado, catalogado cada borrador, marca de tiempo y correo, construyendo una cadena de pruebas que no dejaba espacio para disputas. Hoy esa evidencia dejaría los confines silenciosos de mi propio espacio. Hoy hablaría por mí. Copié capturas de pantalla del currículo copiado de Amalia, comparaciones lado a lado de mis borradores originales y documentación de Clara confirmando mi propiedad legal. Escribí una declaración concisa, fáctica y medida delineando el robo, la línea de tiempo y la prueba innegable de mi autoría. No embellecí, no supliqué, no pedí simpatía. No estaba aquí para actuar. Estaba aquí para afirmar lo que era mío. Antes de presionar publicar, dudé por un momento sintiendo el familiar revuelo de ansiedad. Y si intentaban darle la vuelta, negarlo, desacreditarme más. Pero la parte racional de mí recordó que el miedo que me había atrapado durante años no tenía relación con lo que realmente era cierto. El trabajo que había creado, el tiempo y la experiencia que había vertido en él era incontrovertible. Con un suspiro profundo, presioné enviar. La respuesta fue casi inmediata. Los mensajes comenzaron a llegar de padres y estudiantes que alguna vez dependieron de mi guía. Me agradecieron por la claridad, por la integridad, por dar voz a lo que había sido robado. Una madre escribió: «Tu currículo salvó el futuro de mi hija. No dejes que te quiten esto». Un estudiante adolescente, al que había dado clases el año pasado, envió una nota breve. «Siempre supe que eras brillante. Qué bueno que el mundo lo ve ahora». Incluso educadores que había respetado enviaron notas de apoyo silenciosamente, reconociendo la profesionalidad y profundidad de mi trabajo. La comunidad en línea también comenzó a reaccionar. Foros pequeños, blogs educativos y páginas de redes sociales comenzaron a compartir mi publicación. La gente comentaba con reconocimiento, indignación y solidaridad. Algunos habían enfrentado situaciones similares y expresaron alivio de que alguien finalmente hubiera nombrado el mal con claridad y calma. Por primera vez en años mi voz importaba fuera de las paredes de mi hogar familiar, fuera de las expectativas y juicios que me habían restringido por tanto tiempo. Observé cómo crecían los hilos, la gente diseccionando la evidencia, elogiando la documentación meticulosa y validando mi trabajo públicamente. No había drama, no había espectáculo, solo la verdad expuesta, reconocida, respetada. Y con cada comentario, cada republicación, cada nota de reconocimiento, un peso que no había notado completamente que cargaba, comenzó a levantarse. Fue sutil al principio, un calentamiento silencioso en el centro de mi pecho, una sensación de ser vista en mis propios términos. El acto tranquilo y medido de liberación se había convertido en una recuperación. No tenía deseo de venganza. No necesitaba humillar a Amalia, ni siquiera exigir reconocimiento de Javier o mis padres. Mi trabajo, mi integridad y el registro cuidadoso que había mantenido eran suficientes para afirmar mi autoridad. Por primera vez, reconocí el poder de la preparación, de la paciencia y de la verdad. Pasaron las horas
y continué monitoreando las respuestas, participando silenciosamente cuando era necesario para aclarar hechos o responder preguntas. Cada interacción reforzaba la comprensión de que el reconocimiento era posible, incluso fuera de la familia, incluso después de décadas de rechazo. Cada mensaje me recordaba que el valor de mi trabajo y la validez de mis contribuciones nunca habían dependido de su aprobación. Para cuando la noche se asentó sobre la ciudad, cerré mi laptop y me recosté dejando que el resplandor de la pantalla se desvaneciera en la tenue luz del motel. El mundo había escuchado mi verdad y había importado. Sentí un sentido de equilibrio regresando, una recuperación de presencia que me había sido negada por demasiado tiempo. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez en años me sentí lista para navegarlo con control, autoridad y confianza silenciosa. Mañana comenzaría Richie a abordar las consecuencias de esta validación pública y la presión que inevitablemente seguiría moviéndome deliberadamente mientras recuperaba no solo mi trabajo, sino el espacio que me había sido negado por tanto tiempo. No necesitaba revisar mi teléfono repetidamente para saber que las publicaciones que había liberado el día anterior estaban causando ondas mucho más allá de lo que había anticipado. Las notificaciones comenzaron casi de inmediato. Compartidos comentarios, mensajes de padres, excolegas y educadores que reconocían la integridad de mi trabajo. Pero no fue hasta media mañana que vi los primeros signos de pánico real de Amalia. Su cuenta de Instagram estaba inundada de respuestas, preguntas y críticas que no había anticipado. La gente estaba analizando los materiales lado a lado, notando las estructuras idénticas, los ejercicios duplicados y las huellas inconfundibles de mi metodología. Para alguien que prosperaba con el control y la presentación, la exposición pública repentina era catastrófica. Revisé las publicaciones silenciosamente, notando la desesperación que se colaba en sus respuestas, los subtítulos cortos y cortantes, los intentos apresurados de explicación, que solo hacían más evidentes las discrepancias. Las respuestas de Javier eran diferentes. No eran defensivas. No eran acusatorias. En cambio, llevaban una tensión creciente, un pánico sutil, que traicionaba su conciencia de que su alineación con Amalia tenía consecuencias que no había previsto. Casi podía verlo luchando internamente con la realización de que su apoyo a sus acciones lo había colocado inadvertidamente en el lado equivocado de una narrativa que no podía controlar. Cada publicación, cada captura de pantalla, cada mensaje de validación para mi trabajo, subrayaba la realidad que había elegido ignorar hasta ahora. Observé todo esto desarrollarse sin participar. Mi teléfono estaba a un lado, mis dedos descansando ligeramente en el borde del teclado. La satisfacción que sentía no nacía de la venganza, no del deleite, en el pánico de Amalia o la incomodidad de Javier. Era el reconocimiento silencioso de que la verdad, meticulosamente documentada y presentada con calma, tenía un poder propio. No había hecho nada dramático, nada performativo. Simplemente había permitido que mi trabajo y la evidencia de mi esfuerzo existieran, y fue suficiente para desmantelar la narrativa cuidadosamente construida en la que habían confiado durante años. Revisité las comparaciones lado a lado que había publicado, revisando cada anotación y marca de tiempo, confirmando que la integridad de la documentación estaba intacta. Cada comentario e inquiry que llegaba de personas fuera de la familia reforzaba el peso de mi posición. No me veían a través de la lente de quejas pasadas a través de los supuestos de prejuicio familiar. Estaban viendo mi trabajo por lo que era original, reflexivo y meticulosamente desarrollado. El tono de Amalia comenzó a cambiar mientras publicaba de nuevo, menos segura, más reactiva y ocasionalmente defensiva. Cada intento de reformular la narrativa o recuperar el control solo destacaba las discrepancias que había esperado ocultar.
Javier la siguió respondiendo de maneras que revelaban incertidumbre y el más leve indicio de arrepentimiento. Su compostura cuidadosamente mantenida se había roto, exponiendo la frágil base sobre la cual habían construido sus suposiciones de dominancia. Permanecí en silencio. No confronté, no me burlé, no amplifiqué el caos. El desarrollo de los eventos era suficiente. Cada publicación frenética, cada aclaración desesperada, cada mensaje defensivo, actuaba como prueba de que la estrategia, la preparación y la documentación tranquila tenía mucho más peso que cualquier estallido emocional podría haber logrado. Me recosté en mi silla y me permití una respiración profunda, sintiendo la sutil liberación de una tensión que había estado creciendo durante décadas. Por primera vez en años sentí el poder de la claridad como distinto de la confrontación. No necesitaba involucrarme con su pánico. Simplemente lo observé consciente de que la verdad en sí, organizada, presentada, innegable, era el instrumento de autoridad. Podía sentir el cuarto asentarse a mi alrededor, el zumbido del aire acondicionado, el resplandor silencioso de la laptop reflejándose en mis ojos. Y por primera vez, entendí que presenciar el desmoronamiento desde un lugar de compostura era mucho más satisfactorio que forzarlo con mis propias manos. Para la noche cerré la laptop y me recosté, dejando que el alivio y el triunfo silencioso me envolvieran. El pánico de la familia había comenzado sin mi interferencia, impulsado enteramente por la evidencia que había liberado y la integridad que había mantenido. No había hablado con ellos, no había enviado un mensaje, no había exigido reconocimiento. El desmoronamiento había ocurrido simplemente porque la verdad tenía una voz. Mañana me enfocaría en fortalecer mi posición, aún más, preparándome para los próximos pasos para reclamar no solo mi trabajo, sino el respeto y la autoridad que me habían negado por demasiado tiempo. El sol de la mañana se filtraba por las persianas de mi pequeño departamento cortando el cuarto, en franjas de luz y sombra. Por primera vez en semanas sentí el espacio como completamente mío, sin recordatorios de aprobación negada, sin juicios, presionando desde ojos familiares invisibles. Solo el zumbido de mi laptop y el leve aroma del café. Había pasado del motel de lo temporal a un lugar que me pertenecía, y se sentía como el primer paso tangible para reclamar la vida que me habían negado. Los clientes seguían contactándome. Nuevas consultas llegaban casi diariamente. Había refinado mi horario reservando horas específicas para estudiantes de preparatoria, preparación para exámenes de ingreso a la universidad y aprendices adultos buscando apoyo para el certificado de secundaria. Cada sesión era una oportunidad no solo para enseñar, sino para afirmar el valor de mi experiencia. Las notas, los ejercicios, la atención al detalle que había cultivado durante décadas, finalmente estaban siendo reconocidos por sus propios méritos, fuera de los confines de una familia que había descartado mis contribuciones durante mucho tiempo. Instalé un pequeño escritorio junto a la ventana colocando la laptop, donde la luz natural pudiera iluminar el espacio de trabajo. Organicé mis materiales cuidadosamente, enmarcé algunos certificados y apilé los planes de lecciones en orden de prioridad. El departamento era modesto pero funcional, y más importante, era mío. Me moví deliberadamente estableciendo límites en los espacios físicos y emocionales a mi alrededor. Durante años había permitido que otros definieran los términos de mi existencia. Ahora los definía yo misma. El teléfono vibró con confirmaciones de nuevos estudiantes, y sonreí silenciosamente mientras organizaba los mensajes. Cada nuevo cliente reforzaba la comprensión de que la competencia y la diligencia podían existir independientemente del reconocimiento familiar. No necesitaba la aprobación de Amalia o Javier para saber el valor de mi trabajo. Había pasado décadas dando, y por primera vez esos esfuerzos regresaban a mí, en una forma que reconocía mi habilidad, sin la mancha de la obligación o la expectativa.
Hice una pausa a media mañana recostándome en mi silla y reflexionando sobre el viaje que me había llevado en este momento. La rabia que había sentido por el robo de Amalia y el rechazo de la familia no había desaparecido, pero había sido canalizada en precisión y estrategia. No había necesidad de dramatismos. La afirmación tranquila y metódica de mi propiedad había sido mucho más efectiva que cualquier confrontación podría haber sido. Cada archivo organizado, cada marca de tiempo, cada borrador cuidadosamente documentado se había convertido en una herramienta de empoderamiento, permitiéndome reclamar no solo mi trabajo, sino mi agencia. El almuerzo pasó desapercibido mientras revisaba planes de lecciones y elaboraba materiales individualizados para mis estudiantes. Había comenzado a sentir un cambio sutil en mi propia percepción. La compulsión de buscar aprobación, de medir el éxito contra las expectativas familiares, había comenzado a desvanecerse. Mi identidad, mi autoridad, mi sentido de valía, ya no dependían del reconocimiento de aquellos que me habían descartado. Estaba aprendiendo lenta y deliberadamente la liberación que venía con la autonomía. Por la tarde había completado una sesión con una estudiante que había luchado durante semanas para comprender la estructura de ensayos. Ver la comprensión iluminarse en sus ojos los sutiles asentimientos de entendimiento me dio una satisfacción silenciosa que ninguna aprobación familiar podría proporcionar jamás. Era una validación que venía del trabajo ejecutado con integridad, paciencia y cuidado. Validación ganada, a través de la acción no otorgada por obligación. Me recosté en la silla una vez más la luz de la tarde, suavizándose alrededor de los bordes del cuarto. Este departamento, estos clientes, este trabajo eran más que pasos en una carrera. Eran símbolos de control, evidencia de que la vida que estaba construyendo me pertenecía únicamente. Ya no necesitaba permiso, reconocimiento o aprobación de la familia que había intentado borrarme. Había recuperado lo que era mío, y la autoridad silenciosa que sentía en esa recuperación era mucho más poderosa que cualquier momento de venganza podría haber sido. Mañana continuaría fortaleciendo la base que había establecido, convirtiendo la independencia que había reclamado en una estabilidad duradera, asegurándome de que mi presencia y mi trabajo nunca más pudiera ser ignorada. La reunión con Clara fue calma, deliberada y precisa. Coloqué el montón de documentos que había compilado durante las últimas semanas, borradores, marcas de tiempo, hilos de correos, capturas de pantalla y copias de las publicaciones públicas de Amalia. Clara revisó cada elemento con ojos firmes, ocasionalmente golpeando una pluma contra el escritorio, pero nunca mostrando sorpresa. Su confianza era contagiosa. Sentía mi propia resolución solidificándose bajo el peso de su atención metódica. «Esto es exhaustivo», dijo finalmente levantando la mirada para encontrar la mía. «Legalmente tienes un reclamo sólido. Las marcas de tiempo, revisiones y registros de distribución establecen claramente tu propiedad. Todos los elementos que has recolectado son suficientes para proteger tu propiedad intelectual». Sus palabras eran simples fácticas, y aún así llevaban un poder que no me había permitido sentir antes. Esto era oficial. Esto era reconocido. Mi trabajo era mío no solo en principio, sino en la ley. Asentí dejando que la certeza se asentara sobre mí. Durante años había dependido de la validación personal, del reconocimiento fugaz de otros, para medir mi valía. Ahora podía ver claramente que la validación había sido innecesaria. La ley imparcial y estructurada proporcionaba lo que había buscado durante décadas, un reconocimiento innegable de mi esfuerzo, habilidad y trabajo. La parquesa apropiación de Amalia ya no tenía poder sobre mí. El marco de propiedad estaba establecido y era ejecutable.
Clara me guió por los próximos pasos: presentar el aviso formal, preparar documentación para cualquier disputa y asegurar registros con las autoridades relevantes. Cada firma, cada página notariada, cada presentación a los canales adecuados era un refuerzo de lo que siempre había sabido. Mi trabajo era valioso, mi experiencia legítima y mis derechos inalienables. Sentí una sensación de autoridad tranquila asentarse dentro de mí, mientras el proceso legal se convertía en un escudo, una barrera formal contra el borrado y la tergiversación. De vuelta en mi departamento, organicé los documentos certificados en una carpeta dedicada. Etiqueté cada elemento, noté cada fecha de presentación y archivé copias digitales en almacenamiento seguro. El acto de catalogar fue deliberado, casi ritualístico. Cada página reforzaba no solo la protección de mi trabajo, sino el reconocimiento de mi propia agencia. Ya no era vulnerable a la manipulación, la apropiación o el rechazo. Sentada reflexioné sobre los años que había pasado cediendo a las expectativas, absorbiendo el irrespeto y viendo cómo mis contribuciones desaparecían sin reconocimiento. La propiedad formal no borró esos años ni curó de inmediato las heridas silenciosas del abandono, pero estableció un límite que nunca había tenido antes. Ahora podía interactuar con el mundo desde un lugar de claridad y autoridad, en lugar de complacencia y ansiedad. Por primera vez entendí que la protección y el reconocimiento podían existir independientemente de una disculpa o reconocimiento de aquellos que me habían hecho daño. La ley no podía deshacer el pasado, pero podía asegurar el presente y el futuro. Y esa seguridad llevaba un peso de empoderamiento que no había esperado. Sentí mi confianza solidificándose, no como una reacción a la rabia o al triunfo sobre otros, sino como un reconocimiento tranquilo e inquebrantable de mi propia valía. Con los documentos legales presentados y mis derechos formalmente reconocidos, cerré la carpeta y me permití una respiración profunda. El próximo paso sería asegurar que mi autoridad se extendiera más allá del papel y la ley hacia cada interacción, cada sesión, cada plataforma donde vivía mi trabajo. La base estaba establecida. Ahora era tiempo de construir sobre ella. El teléfono sonó de nuevo, una vibración familiar contra el escritorio de madera, y lo dejé ir al buzón de voz, sin dudar. El nombre de Javier apareció en la pantalla, seguido por el de Amalia, luego el de mi madre. Cada llamada perdida era un recordatorio de las suposiciones que había acomodado durante décadas. La expectativa tácita de que entraría suavizaría las disputas y preservaría la imagen de una familia que me había descartado repetidamente. No contesté. No lo haría. Pasé la mañana revisando planes de lecciones, marcando progreso y respondiendo a clientes, pero mi mente seguía volviendo a la familia. Seguían intentando contactarme, tratando de jalarme a su órbita, presumiendo que mi presencia era una solución para sus problemas. Me di cuenta con absoluta claridad que tenía una elección: reentrar en su narrativa y arriesgarme a ser absorbida de nuevo, o afirmar la autonomía que había luchado tanto por reclamar. Elegí la autonomía. Redacté un mensaje corto, no apologético, no defensivo, simplemente declarativo. No seré responsable de reparar lo que se ha roto. Mi trabajo, mi tiempo y mi energía son míos. Me involucraré en asuntos familiares solo en mis términos y solo cuando se alineen con mis límites. No lo envié. No necesitaba hacerlo. El acto de definir los límites, de verbalizarlos, incluso en privado, fue suficiente. Esta era mi declaración para mí misma, un recordatorio de que el respeto por mi propio espacio y bienestar superaba la frágil ilusión de armonía familiar. El día pasó con un ritmo tranquilo. Organicé mi departamento, arreglé libros y materiales de enseñanza y revisé mi horario de tutorías. Cada tarea reforzaba el sentido de control que había cultivado, una afirmación tangible de que mi vida estaba gobernada por mis elecciones, no por las expectativas o juicios de otros.
Me permití sentir la pequeña y constante satisfacción de la autodeterminación, un sentimiento que no había experimentado en décadas. Más tarde revisé mensajes de estudiantes. Un padre me agradeció por ayudar a su hija a ganar confianza de maneras que la escuela no pudo. Un adolescente expresó aprecio por la paciencia y claridad que aporté a cada lección. Estos reconocimientos, ganados a través de mi propia experiencia y dedicación, contrastaban fuertemente con las demandas y suposiciones de mi familia. Me recordaron que el valor no depende de la aprobación de aquellos que no pueden verlo, y que la influencia y el respeto podían existir fuera de los confines de los lazos familiares. Para la noche reflexioné sobre lo que significaba mantener límites. Me di cuenta de que mi negativa a reparar las relaciones familiares no era un rechazo total de ellos, sino un compromiso conmigo misma. La reconciliación era tentadora, una promesa de comodidad restaurada, pero el costo someterme a los mismos patrones que me habían socavado durante tanto tiempo era demasiado alto. La libertad, el autorrespeto y la paz silenciosa que venía de saber que podía actuar sin coerción o culpa eran mucho más importantes que la satisfacción fugaz de la aprobación. Me serví una taza de té y me acomodé en la silla junto a la ventana, dejando que la luz del atardecer calentara el cuarto. Consideré los años que había pasado, priorizando las necesidades de otros sobre las mías, los compromisos y silencios que me habían dejado sintiéndome invisible. Esos años estaban detrás de mí. De ahora en adelante me involucraría con mi familia solo como participante en mis propios términos, con límites que protegieran mi energía, mi trabajo y mi dignidad. Mañana continuaría construyendo, enseñando, afirmando mi presencia en espacios donde era valorada. Los límites que había establecido no eran muros para aislarme, sino andamios para sostener la vida que estaba creando. Una vida donde el respeto y la autonomía venían primero y la obligación venía de última. El fondo de becas era pequeño al principio, lo suficientemente modesto para ser manejable, pero lo suficientemente significativo para hacer una diferencia. Había pasado años enseñando silenciosamente, guiando a estudiantes que eran pasados por alto, poco preparados o subestimados, y sabía que había innumerables otros esperando una oportunidad. Establecer el fondo fue una forma de honrar ese trabajo, de asegurar que lo que había construido se extendiera más allá de mí y más allá de los confines de una familia que se había negado a reconocerme durante mucho tiempo. Configuré el proceso de solicitud cuidadosamente simple y claro, asegurándome de que los estudiantes que realmente necesitaban apoyo pudieran acceder a él sin obstáculos. Cada formulario, cada consulta, cada presentación se convirtió en un pequeño acto de conexión, una oportunidad para extender la guía que había proporcionado durante años a aquellos que de otra manera nunca la recibirían. Respondí preguntas, ofrecí aliento y compartí ideas silenciosamente sin fanfarria ni expectativa de reconocimiento. La mentoría se convirtió en el ritmo de mis días. Guié a estudiantes a través de ensayos conjuntos de problemas y planificación, ofreciendo consejos extraídos de décadas de experiencia. Su gratitud era sutil, a menudo expresada en preguntas reflexivas o notas tranquilas de agradecimiento, pero era real. Importaba más que cualquier reconocimiento familiar jamás hubiera tenido. Con cada interacción veía florecer la confianza, encenderse la curiosidad y profundizarse la comprensión. En esos momentos me di cuenta de que mi valor no estaba definido por desaires o rechazos pasados, sino por el impacto que podía tener en el mundo que elegí involucrarme. Las noches las pasaba revisando solicitudes para el fondo, evaluando presentaciones y contactando a estudiantes que mostraban promesa pero carecían de recursos. Me aseguré de responder personalmente, no solo con cartas estándar
ofreciendo orientación, aliento y consejos que iban más allá de lo académico. El proceso era intensivo en trabajo, pero trajo una satisfacción que no había anticipado, un cumplimiento tranquilo y constante que se sentía más sustancial que cualquier reconocimiento fugaz de mi familia podría proporcionar. Reflexioné a menudo sobre la ironía. Durante décadas había buscado reconocimiento, validación o incluso un simple asentimiento de las personas más cercanas a mí, solo para ser descartada. Ahora el reconocimiento que más importaba venía de extraños, de estudiantes, padres y aprendices jóvenes que me veían, que valoraban mi experiencia y que dependían de mi guía para navegar desafíos que alguna vez ayudé a mi propio hijo a superar. La beca, la mentoría, la inversión silenciosa de tiempo y esfuerzo, todo era mío para dar y mío para sostener. Nadie podía disminuirlo, nadie podía borrarlo y nadie podía reclamarlo como suyo. Al construir algo duradero para otros, encontré un propósito y un cumplimiento que no tenía nada que ver con la aprobación de mi familia. El impacto era tangible, inmediato y profundamente satisfactorio. Me senté en el escritorio, revisando notas de un estudiante que acababa de enviarme un mensaje de agradecimiento, y permití que una rara sonrisa se asentara en mi rostro. Por primera vez en años sentí la certeza silenciosa de que mi valía se medía por mis propias acciones, por la guía que ofrecía y por el legado que estaba creando un estudiante a la vez. Mañana continuaría construyendo, enseñando y guiando, sabiendo que mi trabajo y mi influencia estaban seguros, respetados y completamente míos. Me recosté en mi silla, las manos descansando en el borde del escritorio, y dejé que el peso de los últimos meses se asentara a mi alrededor. Traición, borrado, manipulación. Cada uno había dejado una marca en mí, pero ninguno me había roto. Lo que alguna vez se sintió como aislamiento, ahora se sentía como espacio, el tipo de espacio en el que podía respirar libremente, actuar deliberadamente y construir algo duradero desde los fragmentos de mis propios esfuerzos. El fondo de becas continuó creciendo silenciosamente. Los estudiantes, escribiendo con gratitud que había ganado a través de la guía en lugar de la obligación. Redacté una carta a una de mis primeras aprendices, una joven que había luchado silenciosamente en sus clases, incierta de su propio potencial. En la carta le recordé el progreso que había hecho, la animé a seguir esforzándose y compartí un consejo que mi abuela me había dado una vez. Siempre ves lo que otros pasan por alto. Deja que eso te guíe y que nada disminuya tu valía. La firmé y la envié imaginándola, leyéndola con una chispa de orgullo o comprensión, iluminando sus ojos. Reflexioné sobre mi viaje, los años de compromiso e invisibilidad que me habían condicionado a quizá acomodar las expectativas de otros, las décadas que había pasado, desvaneciéndome en el fondo de mi propia vida. Había soportado los rechazos silenciosos, los borrados deliberados, la suposición de que mi presencia era negociable. Y ahora, después de meses de acción deliberada, evidencia, estrategia y resiliencia, había recuperado el control no a través de confrontación o espectáculo, sino a través de persistencia y claridad. El trabajo que estaba haciendo ahora, la enseñanza, la mentoría, la beca, era prueba de que el reconocimiento no necesitaba venir de aquellos que alguna vez me descartaron. Mi valor, mi autoridad, mi voz existían independientemente, reforzados no por disculpas o reconocimientos, sino por un impacto tangible. Sentí un calor sutil de satisfacción, un triunfo silencioso que no podía ser arrebatado de mí. Cerré mi cuaderno y descansé mis dedos contra la superficie lisa del escritorio, la luz de la tarde filtrándose suavemente por las persianas. El cuarto estaba tranquilo, pacífico y completamente mío. Por primera vez en décadas podía sentir el peso completo de la autonomía,
la estabilidad del autorrespeto y la serenidad de saber que había recuperado mi vida en mis propios términos. Me permití una respiración profunda y constante y sonreí. Mañana los estudiantes se conectarían. Llegarían las cartas y el trabajo continuaría seguro en el conocimiento de que lo que había construido no podía ser borrado ni disminuido.